Sí, ya me hablaron al oído y me dijeron que que la sesión se estaba grabando. Déjenme ver cómo vamos a hacer dos ejercicios ahorita. Bueno, espero alcanzar a terminarlos bien. Déjenme les comparto. ¿Pueden ver todo mi pantalla? Sí, sí. Sí, Sí. perfecto. Entonces, el viernes pasado, el viernes de la semana pasada, les subí un video que tiene que ver con separación de variables. ¿Sí lo tuvieron la oportunidad de verlo? Sí, le dimos gusto, Sí. profe. Luego también ayer le subí un tema de ecuaciones homogéneas. Entonces, los dos temas están muy relacionados realmente. Realmente los dos son prácticamente, no diría lo mismo, ¿verdad? Pero diría que son muy, muy parecidos. Ahorita traigo preparados dos ejercicios, uno de separación de variables, tal cual, directo, y tengo otro que es con ecuaciones homogéneas, donde también hacemos separación de variables. Entonces, si les parece, vamos a empezar con el de separación de variables y luego ya nos pasamos al de homogéneas. Entonces, la idea de separación de variables, como su nombre lo indica, pues es precisamente llegar nosotros con nuestra ecuación diferencial, llegar a una ecuación en la que nosotros tengamos de un lado de la ecuación ciertas variables del mismo tipo y del otro lado tengamos variables del otro tipo, ¿no? En este caso, como nada más estamos trabajando con X y Y, pues de un lado queremos dejar las Y, del otro lado queremos dejar las X. Prácticamente esa es la idea intuitiva de separación de variables. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos esta ecuación diferencial que nos dicen que es x cuadrado menos 4y' igual a x por 1 menos 2y. ¿Sí? Y luego nos dan aquí una condición inicial que acuérdense que las condiciones iniciales sirven para llegar a una solución específica en el problema, ¿no? Porque al final del día, cuando resolvemos una ecuación diferencial, llegamos a una familia de soluciones. Entonces, aquí nos van a dar una solución específica. Entonces, vamos a resolver el problema. Lo primero que les recomiendo es que el x' lo escriban en notación de derivada por la notación de Leibniz, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir aquí derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a x por 1 menos 2y. Y entonces lo que hay que hacer aquí, ojo que a veces se hace algo que no se debe, ¿no? No hay que hacer cosas que son buenas, pero que parezcan malas, ¿no? Por ejemplo, aquí una cosa que hacen algunos maestros, que no digo que esté incorrecto, pero que matemáticamente sí está mal, es que despejen diferenciales. O sea, que por ejemplo ellos digan, no, ¿sabes qué? Este diferencial de x, que está aquí en el denominador, pues está dividiendo, yo lo puedo mandar del otro lado sin problema, y eso realmente está mal. ¿Por qué está mal? Pues porque este término es una derivada. Entonces yo no puedo trabajar los diferenciales como si fueran fracciones. Es incorrecto, sin embargo, el resultado me da exactamente lo mismo. O sea, si ustedes despejan este de x del lado derecho, les va a quedar el mismo resultado. ¿Sí? Que ojo les digo, no significa que sea correcto, ¿sí? Pero se puede hacer, o sea, funciona. Pero bueno, como no lo vamos a hacer de esa manera, pues a lo que tenemos que recurrir es utilizar integración de ambos lados de la igualdad. De manera que del lado izquierdo me va a quedar la misma expresión, pero con su diferencial de x. Y del lado derecho me va a quedar la integral de x por 1 menos 2y y por el diferencial de x. ¿Sale? O sea, aquí es donde ocurre la magia. El detalle aquí es que la derivada de x con respecto a x vale 1. ¿Sí? Entonces la integral de la izquierda la puedo cambiar por x cuadrado menos 4, todo multiplicando al diferencial de y. Y tenemos del lado derecho, la integral nos queda igual. De esta manera. Entonces, lo único que faltaría aquí, muchachos, es que de un lado tenemos que dejar todo lo relacionado con una variable y del otro lado, pues la otra variable. Entonces, lo más sencillo aquí es darnos cuenta que este término de 1 menos 2y,
pues al estar definido en términos de esa variable y, pues yo lo puedo sacar de la integral. Entonces, de igual forma con el término que tengo de este lado, el que depende de x, como yo tengo una integral que depende de y, pues entonces yo puedo sacarlo fuera de la integral. De manera que me quede acá x cuadrado menos 4. Todo por la integral de y. Y luego del lado derecho me quedaría 1 menos 2y por la integral de x de x. Y aquí pues lo que hacemos es cambiar de lugares, este mandarlo del lado derecho y este mandarlo del lado izquierdo. De manera que del lado izquierdo me va a quedar la integral de dy sobre 1 menos 2y. Y del lado derecho me va a quedar x entre x cuadrado menos 4. Menos 4. Y todo esto pues ya por su diferencial de x. Y entonces aquí, ya si se fijan, tienen de ambos lados integrales que dependen ya únicamente de su propia variable, ¿no? De x y de y. Y lo que seguiría pues sería resolverlo. Entonces, para resolverlo, déjenme lo copio. Lo voy a copiar acá arriba. Listo. Déjenme, vamos a resolverlo entonces. ¿Cómo cree que se resuelvan estas integrales? La de la izquierda no es un logaritmo y la de la derecha es una por Parciales. sustitución. De hecho, las dos son por logaritmo, ¿no? Si yo no tuviera la x que está aquí arriba, esta x de aquí, sí sería por sustitución, Tony. Se completa ¿Sale? bueno, sí se completa el diferencial, ¿no? Sí, correcto. Completamos el diferencial. Del lado izquierdo voy a considerar que esto del denominador es u. Entonces voy a decir que u vale 2 menos y. Y entonces el diferencial es menos 2. ¿Están todos de acuerdo? Menos 2 por dx. Esto es lo que yo debo tener. Bueno, estamos con respecto a y, ¿no? Estamos con respecto a y. Aquí me quedaría 2 de y. Entonces, aquí arriba me anda haciendo falta un menos 2. Lo voy a completar. Entonces, al final del día, pues va a ser un logaritmo, mi integral. Entonces, me va a quedar menos un medio del logaritmo natural de 1 menos 2y, que es ya completando el diferencial, más una constante de integración, que acuérdense que siempre se agrega al resolver una integral indefinida. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Va. La parte de la derecha se resuelve exactamente igual. Voy a considerar que todo lo que está en el denominador es mi función u. Y entonces u es x cuadrado menos 4. Y entonces su diferencial me quedaría, su derivada es 2x por dx, ¿no? Entonces aquí arriba me anda haciendo falta un 2 porque la x ya la tengo y el diferencial ya lo tengo. Entonces me anda haciendo falta un 2. Quiere decir que el resultado de esa integral es un medio del logaritmo natural de x cuadrado menos 4, más mi constante de integración, vamos a llamarlo d. De aquí, lo que hay que hacer es ahora despejar lo que llamamos nosotros y, que será nuestra función o variable dependiente. Entonces vamos a tratar de despejar y. Entonces, muy fácil, voy a mandar esta c del lado derecho. Me va a quedar esto igualito. Y del lado derecho me va a quedar un medio del logaritmo natural de x cuadrado menos 4. Y todo esto voy a sumarle una constante k. ¿Sí? Esta constante k voy a definirla como la resta de d menos c. Como estoy trabajando con constantes, ahí esta resta de constantes pues me da una nueva constante que voy a llamar k, por ejemplo. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí para despejar y? Pues los logaritmos de un medio, podemos elevar el logaritmo, el argumento Ok. medio para que sea raíz, y luego ya Perfecto. aplicar exponencial de ambos lados. Muy bien. Entonces, hay una propiedad para que todos ahí la tengan anotada de los logaritmos, que esta ya la deben de conocer muy bien, que nos dice que logaritmo natural de a a la n es lo mismo que n logaritmo natural de a. ¿Sí? Esta propiedad la vamos a ocupar aquí mismo. Profe, Entonces, dígame.
¿Y no podemos hacernos esos medios nada más multiplicando las 2 por 2? Sí, nada más ahí sería cuestión de que la K que tenemos acá, pues sería 2 veces K, ¿no? La constante de integración. También se puede, sin ningún problema. Ah, ok. Aquí es donde se Sí, da cuenta si copiamos o no en los exámenes. exactamente. Se crea, Tony, pero pues sí, lo puede hacer sin problema. Ok. Gracias, profe. Aquí nos va a quedar logaritmo natural de 1 menos 2y, todo elevado a la menos 1 medio. Y del lado derecho me va a quedar logaritmo natural de x cuadrado menos 4, todo a la 1 medio, más la constante. Y ahora sí, como decía su compañero, pues hay que elevar ambos, bueno, aplicar a ambos la función exponencial. De esta manera. ¿Sí? Acuérdense que como yo tengo aquí más k realmente en el exponente, yo lo puedo reescribir como una multiplicación de funciones exponenciales. Yo lo puedo poner aquí por otra exponencial elevado a la k. ¿Sí? Entonces, aquí como tenemos las exponenciales con logaritmos en su argumento, por así decirlo, como son funciones inversas, pues se van a cancelar las dos funciones. Entonces, al final del día me va a quedar aquí sencillamente 1 menos 2y, todo elevado a la menos 1 medio. ¿Sale? Y del lado derecho me va a quedar x cuadrado menos 4, todo elevado a la 1 medio. Todo esto por la exponencial e a la k. Entonces, ya de aquí, pues, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Pues, Pues, por ejemplo, la E a la K sería otra constante, ¿no? Ajá, esta podría ser una constante, vamos a llamarla L. ¿Y qué más? puedo sacar el inverso del lado derecho. Bueno, de los dos lados saco el inverso. Para que el menos 1 medio que tiene el argumento de 1 menos 2y quede como un medio positivo. Y luego ya se aplica un cuadrado a cada lado de la ecuación. ¿Ok? Y si, por ejemplo, hiciéramos lo del cuadrado de una vez, por ejemplo, si hacemos lo del cuadrado de una vez, pues de ambos lados nos quedaría ya potencia positiva, ¿no? Entonces, podríamos Posiblemente. avanzar a lo mejor un poco más rápido. De esa forma, déjenme, voy a borrar esta parte. De todas maneras, cuando le suba el video, ahí lo pueden checar de nuevo ahí un poquito más paso a paso. No se preocupen. Los videos no son públicos, ¿eh? No están listados, entonces siéntanse libres de hablar. Ah, entonces, déjenme copio esta última expresión. De este lado. Bueno, lo que les decía es que se me hace más fácil si, por ejemplo, en ambos lados de la igualdad usamos la potencia al cuadrado. Por ejemplo, de este lado elevamos al cuadrado y de este lado también. Ah, faltó la exponencial. Todo al cuadrado. Entonces, del lado izquierdo, 1 medio, bueno, menos 1 medio por 2, me queda menos 1. Me va a quedar entonces 1 menos 2y, todo elevado a la menos 1. Del lado derecho, tengo 1 medio al cuadrado. Bueno, todo lo del lado 1 medio. Al elevarlo al cuadrado se multiplica, ¿no? Me va a quedar entonces x cuadrado menos 4. Y pues listo, ¿no? Y me va a quedar e a la 2k, ¿no? Ahorita creamos la otra constante. Y de aquí, pues bien fácil, porque resulta ser que la parte de la izquierda yo la puedo escribir como 1 entre 1 menos 2y. Y la parte de la derecha, pues se queda exactamente igual. Y entonces, pues ya nada más, acuérdense que si aquí debajo hay un 1, pues yo puedo voltear las dos fracciones. Siempre y cuando voltee ambas fracciones no hay ningún problema. Por ejemplo, yo puedo escribir 1 menos 2y y no pasa nada si el otro escribo
al revés la fracción también. De esta forma, ¿sale? Y de aquí pues ya es mucho más fácil despejar la y. ¿Cómo me quedaría despejada la y? Pues quedaría y es igual a 1, a un medio. Bueno, sí, 1 entre 2 por todo eso. Ajá, sería, bueno, si hacemos, este 1 lo voy a pasar restando, entonces me va a quedar, bueno, voy a escribirlo todo para que no haya dudas. Me va a quedar 1 entre x cuadrado menos 4, todo por e a la 2k, menos 1, ¿verdad? Y luego, pues, todo lo dividimos entre menos 2. Me va a quedar aquí negativo este, y luego un 2 aquí abajo, y luego positivo este, y entre 2. Sí, ¿verdad? Y aquí sería esta sería nuestra respuesta. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque ya está, es una función únicamente en términos de lo que llamaremos nosotros y, ¿sí? De igual forma, ustedes pueden seguir trabajando con esta expresión para dejar algo un poco más sencillo. Por ejemplo, podemos factorizar un medio. Si yo factorizo un medio, me va a quedar pues 1, que es la parte de la derecha, que es esto, menos todo esto de la fracción de la izquierda. Entonces, para escribirlo más fácil, podríamos escribirlo como x cuadrado menos 4 por e a la 2k menos 1, todo entre eso mismo. De esta manera. ¿Sale? Y esta sería la respuesta un poquito más condensada, un poquito más comprimida. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Entonces, Sí, más o menos. ya después de resolver las integrales, realmente el camino que ustedes sigan, pues ya depende de cada quien, ¿no? Porque ya es como que el álgebra que ustedes hagan para llegar a la solución, que es llegar a un despeje de y, ¿no? Que es lo que estamos buscando. En algunas ocasiones es válido que ustedes dejen las soluciones, o sea, que ustedes dejen las soluciones implícitas. Una solución implícita sería, por ejemplo, esta. Esta es una solución implícita. ¿Por qué? Pues porque se fijan, está la y y la x están como si fueran una ecuación tal cual. O sea, de este lado ya la estamos tratando como función. Esta ya estamos tratándola como función porque está en términos únicamente de x. Y de este lado la estamos tratando como una ecuación, porque realmente se fijan, tengo una ecuación donde tengo dos diferentes variables, y y x, perdón. Entonces, digamos que las dos sean válidas, pero más específicamente o más válida, por así decirlo, sería la última a la que llegamos. No sé si alguien tenga Profe, alguna duda. Dígame. y pueden quedar varios resultados, bueno, varias funciones que despejen y. Al final del día no, o sea, digamos que matemáticamente no serán distintas, porque si usted demuestra que esa solución es una solución de la ecuación diferencial, pues entonces es válida, ¿no? O sea, a lo mejor no se van a ver iguales hasta que llegamos. ¿A eso es a lo que se refiere? Sí. Sí, a lo mejor no se van a ver igualitas, sin embargo, si usted las grafica, se van a ver igualitas, o sea, se van a ver, tienen que ser iguales las dos gráficas. Ah, ok, ok. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bien. Vamos a pasar a otro ejemplo. Tengo acá otro ejemplo, que es este. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Y
pues no nos dicen, ¿no? O sea, no nos dicen, no, pero suele aportar el método, no nos dicen y por tanto, pues hay que averiguar por dónde moverle. Lo que yo les recomiendo es que la vean la ecuación diferencial y ustedes se van a dar cuenta que es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque acuérdense que el máximo grado de derivada que aparece, pues es de grado 1 o es de orden 1. Entonces, aquí, el primer método que yo les recomiendo tratar de ocupar, pues es el método de separación de variables, que es el que estamos viendo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Lo que ustedes tendrán que hacer aquí, pues sería tratar de dejar de un solo lado de la igualdad las x's y del otro lado dejar las y, ¿no? Es lo que uno pensaría. Entonces, vamos a ver. Voy a integrar de ambos lados de la ecuación diferencial. Del lado izquierdo me quedaría la integral de la derivada. Del lado derecho me quedaría y cuadrado entre xy menos x cuadrada. Todo por su diferencial. ¿Cuánto me queda del lado izquierdo? Y, integral de y. Integral de dy. Y del lado derecho, pues me quedaría pues lo mismo, no le he hecho nada. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo que yo estoy buscando es entonces del lado izquierdo dejar todo lo que dependa de y y del lado derecho todo lo que dependa de x. Entonces, ¿quién me pudiera decir qué podemos hacer para que eso pase? O sea, ¿cómo le puedo hacer yo? Haciendo un cambio de variable, ¿Un cambio de pero variable? con sustitución, por sustitución, pues. Ok, pero quiero que se fijen pues no hay, o sea, aquí en la integral no hay forma de cómo yo lo haga, o sea, no hay forma de que yo pueda dejar de un lado las y y de otro lado las x. Entonces, llegados a este punto, me voy a dar cuenta que de la separación de variables común y corriente, la que vimos ahorita, no me va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Probar que la ecuación diferencial es homogénea, ¿sí? Y para hacer eso, voy a llevar esta ecuación a su forma diferencial, y para hacer eso, pues es bien fácil, simplemente quito las integrales, ¿sí? Quito las integrales, y lo que voy a hacer es mandar este término que tengo en el denominador, lo voy a mandar multiplicando. Entonces me va a quedar xy menos x cuadrada por el diferencial de y es igual a y cuadrado por dx. ¿Sale? Y este término completo lo voy a mandar del lado derecho, lo voy a mandar restando. Entonces me va a quedar y cuadrado de x menos todo esto. Aquí nada más lo pasé del mismo lado para que me quedaran los dos de un solo lado. Entonces nada más lo pasé restando. ¿Sí lo vieron todos? ¿Cómo lo hice? Sí. Bien. Entonces, esta es la forma diferencial de la ecuación diferencial ordinaria. Según lo que habíamos platicado, este término de aquí vendría a ser m. Y todo este término de acá, incluyendo el signo, vendría a ser n. ¿Sale? Entonces, yo necesito probar que ambas funciones, tanto m como n, son homogéneas. Y para hacerlo es bien fácil. Lo que hay que hacer es evaluar m de tx, TY, que es lo que que es lo que hacían en el video de ayer, ¿no? En el que subí el día lunes, el día de ayer. Entonces, sustituimos, me va a quedar TY elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto es lo mismo que T cuadrado, Y cuadrado. Entonces, quiero que se fijen que ya formamos aquí nuestra función M, y esa función M está multiplicada por un T cuadrado. De manera que yo puedo decir que M es de orden 2 y es homogéneo. Eso es con M. Con N vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Con bueno, aquí un ladito. Voy a calcular N de Tx, Ty. Entonces nos va a quedar menos Tx multiplicando a Ty. Menos Tx, todo elevado al cuadrado. Y ahí está. Vamos a resolverlo. Me quedaría menos T cuadrado Y
xy, perdón, menos t cuadrado x cuadrado. Factorizamos una t cuadrada. Me queda t cuadrada multiplicando un menos. ¿Cómo me queda ya factorizado? Me queda xy menos x cuadrado. ¿Sale? Y si se fijan, eso pues es justamente la función. Esto que yo puse entre paréntesis es lo que llamamos n, ¿sí? El cual está multiplicado acá de este lado por un t cuadrado. Quiere decir que yo tengo que n es de orden 2 y homogénea. ¿Sale? Entonces, si las dos funciones, tanto m como n, son homogéneas, entonces la ecuación diferencial como tal es homogénea. Y demostrando que es homogénea, puedo hacer un cambio de variable, ¿sí? Ese cambio de variable es bien especial porque ese cambio de variable me permite convertir a mí esta ecuación diferencial que tenemos, me permite convertirla en una nueva que sí va a ser separable en las variables. Así sí va a poder separar las dos variables para poder integrarlas por separado. Entonces, el cambio de variable que se propone es el siguiente. Cambio de variable que se propone es que una nueva función u va a ser la división de y entre x. ¿Sí? Entonces, de aquí, si yo despejo y, me va a quedar que y es u por x. Y este sería el cambio de variable que estaríamos realizando. Entonces, como veíamos en el video, esta y la vamos a derivar para también tener cuánto vale su diferencial. Entonces, la derivamos con respecto a x. Y en el video también mostramos que esto es realmente una derivación por producto. Entonces, sería la primera por la derivada de la segunda, que es 1. Entonces, u por 1, más la segunda, que es x, por la derivada de la primera, que es derivada de u con respecto a x. Si únicamente me fijo en sus diferenciales, voy a llegar a que el diferencial de y va a ser u de x más x de u. Y esta es la otra ecuación que yo necesito para hacer mi cambio de variable. Este siempre va a quedar igual mientras yo mantenga este cambio de variable y. ¿Sí? Entonces el de y siempre va a valer lo mismo. Ahora sí, como ya conozco cuánto vale y de y, los voy a sustituir en la ecuación diferencial, que la que me resulta más útil es esta. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir sobre esa ecuación. Entonces va a ser sobre esta. Vamos a ver cuánto nos queda. Sería x por y, que sería x por lo que vale y, que vale u por x, menos x cuadrado por dy, que dy, ahí les digo cuánto vale. Pues todo lo que está en la parte de arriba, todo lo que está encerrado. Entonces sería u de x más x de u. Y luego del lado derecho tenemos y cuadrado. Entonces tenemos y cuadrado, que sería ux todo elevado al cuadrado por dx. Y listo. Ahora hay que desarrollar todo esto, toda esta multiplicación. Entonces, como si fueran binomios, este por este y este por este. ¿Cuánto nos va a quedar el primero? Nos va a quedar u cuadrado, x cuadrado, dx. ¿Todos de acuerdo? Sí. El segundo nos quedaría más ux cúbica du. Ahí está la primera. La segunda sería multiplicar este por este y este por este. Entonces nos quedaría menos ux cuadrada de x. Y el último nos quedaría menos x cúbica de u. Y del lado derecho tendríamos u cuadrada, x cuadrada de x. Listo. Ahora ya nada más, todo lo que tenga diferencial de u de un lado, todo lo que tenga diferencial de x del otro. Lo que nos conviene es
que si ustedes se fijan, estos términos son semejantes y los puedo cancelar, porque si los mando del otro lado, bueno, si mando uno del otro lado, pues se cancelan, ¿no? Y puedo mandar el término que depende de x del lado derecho, que es lo más fácil, lo más sencillo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Si factorizo el diferencial, me queda ux cúbica menos x cúbica, todo esto por du, ¿sí? Factoricé este término con este. Y del lado derecho, pues únicamente voy a tener ux cuadrada de x, que es lo que pasé sumando. ¿Qué se les ocurre que hagamos? En el primer término de du, se Sí. saca una x cúbica Ok. para dejar un Factorizamos. factor solo al tema de u. Menos. Exactamente, nos queda de esta manera. ¿Sí, verdad? Sí. Y ya nomás pues se divide el otro lado por la misma cantidad. Exactamente. Entonces voy a pasar esta u del lado izquierdo y esta x cúbica la voy a mandar del lado derecho. ¿Sí? Entonces, nos quedaría du entre u multiplicando a u menos 1. Y del lado derecho me quedaría de x entre x nada más, porque mando la x cúbica dividiendo. Y entonces ya tengo mis dos nuevas integrales definidas y hay que resolverlas, ¿sí? Entonces, para resolverlas, el lado derecho pues está muy fácil, el lado derecho es un logaritmo, pero el lado izquierdo se resuelve por fracciones parciales. Entonces vamos a resolverlo por fracciones parciales. Entonces mi fracción es 1 entre u por u menos 1. Y esto yo lo puedo separar en dos fracciones parciales, la fracción a entre u más la fracción b entre u menos 1. Si mandamos este término multiplicando a los dos de la derecha, pues podemos llegar a la conclusión de que tenemos que 1 es igual a por u menos 1 más b por u. Y de aquí pues tenemos que 1 es igual a u menos a, es la multiplicación, y más bu. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues igualar justamente la parte de la izquierda con la parte de la derecha, las partes que son correspondientes. Por ejemplo, la parte constante que es 1, la puedo igualar con la parte constante que es menos a. Entonces, yo puedo llegar a la conclusión de que a vale menos 1. Y también puedo decir que a más b, que son los otros dos términos que me quedan aquí, au y bu, puedo igualarlos a 0. ¿Por qué a 0? Pues porque del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, no hay nadie que dependa o que tenga una u. O bueno, sí existe, pero es 0. Entonces, por eso igualo a 0. Y llegamos a que b, ¿cuánto vale? 1. 1 positivo, perfecto. Ya tenemos nuestros dos coeficientes y con el que vamos a resolver nuestra integral. Entonces, voy a pasarme más para acá y tenemos lo siguiente. La integral de la izquierda, que era la que dependía de u, la voy a poder escribir como menos 1 entre u de u, más otra integral que sea 1 entre u menos 1 por du. Y todo esto, déjenme lo muevo tantito. Todo esto va a ser igual a la integral de dx entre x. Y ya podemos resolverla. Estas integrales están súper fáciles porque todas son logaritmos. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿cuánto nos queda? Logaritmo menos logaritmo de u. Menos logaritmo natural de u, perfecto. La segunda nos quedaría logaritmo natural de u menos 1. Y la de la derecha, bueno, aquí me falta sumar la constante de integración, más c. Y del lado derecho me va a quedar logaritmo natural de x, más mi constante de integración d. Y si se fijan, pues ya prácticamente llegamos a una solución implícita. Esto ya es una solución. El problema es que sigue dependiendo de u, y u no era nuestra variable original era y.
¿Cómo le hago para regresar a lo que yo tenía? Bueno, pues muy fácil. Regreso a mi cambio de variable, que es lo que tenemos acá en color verde, y utilizo ahora el otro, que es el que habíamos definido al principio, que es este. ¿Sí? Entonces vamos a sustituirlo. Y vamos a ver cómo nos queda. Nos quedaría menos logaritmo natural de y sobre x más logaritmo natural de y sobre x más 1, menos 1, perdón. Y voy a mandar la constante del otro lado. Me va a quedar logaritmo natural de x más k. De igual forma aquí, vamos a definir acá como la resta de las dos constantes. Sería d menos c. ¿Qué más podemos hacer para despejar y? Ya que tenemos y y x. ¿Sí? Aplicar un exponencial a todos los términos. Ok, podemos aplicar una exponencial. Aquí en este Propiedades. caso, vamos a juntar estos dos logaritmos en uno solo. Estos dos logaritmos en uno solo. Sí. Recordando que el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B es lo mismo que el logaritmo natural de A sobre B. ¿Sí? Recordando esa propiedad, pues ustedes pueden cambiarlo para que les quede el logaritmo natural de y entre x menos 1 entre y entre x. Esto es igual al logaritmo natural de x más k. Y entonces ahora sí, aplicamos exponencial de ambos lados. Aplicando exponencial me va a quedar e a la logaritmo natural de y sobre x menos 1, todo entre y menos x, y entre x. Es igual a exponencial a la logaritmo natural de x por e a la k. Y ya, ¿no? Vamos a ver cómo nos queda. Del lado izquierdo nos va a quedar y entre x menos 1, todo entre y entre x. Y esto es igual a x multiplicando a e a la k. ¿Qué podemos hacer aquí? Simplificar. Ok, simplificamos. ¿Cómo lo hacemos para simplificar? Podemos empezar con lo de arriba, hacerlo fracción, de que sea y menos x, todo sobre x, y luego abajo y sobre x, y luego aplicamos el truquito mexicano a la tortilla, la taza o la oreja. No me sabía el de la oreja ni el de la taza, pero ok. Déjeme lo muevo para acá. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte del divisor Sí. es un y entre x, entonces pues, al final va a multiplicar todo por x, entonces va a ser algo por x y eso va a ser igual a x por e a la k, entonces pues de una vez quitamos la x que está ahí en el y entre x de abajo y quitamos la x que está multiplicando a e a la k. Ok. Entonces podemos, usted dice multiplicar todo por x. No, por 1 entre x. Por 1, o sea, arriba y abajo. Bueno, la forma más sencilla que se me ocurrió a mí, sin hacer uso de propiedades así un poco tan complicadas como la de la tasa, por ejemplo, era pasar este término acá multiplicando. Si está dividiendo toda la fracción, mandarla multiplicando. Entonces me queda y entre x menos 1. Esto es igual a x multiplicando a y entre x, que es lo que mandamos multiplicando, por e a la k. Y luego aquí, pues ustedes saben que esta x y esta x pues son iguales, entonces las puedo volver un 1. Entonces me queda y entre x menos 1. Esto es igual a y por e a la k. Y luego podemos multiplicar todo por x, se fijan, de ambos lados. Entonces, si yo multiplico ambos lados todo por x,
me queda de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿eso para qué lo quiero? Bueno, pues porque al multiplicar esta x por cada uno de los que están aquí adentro, aquí me va a quedar y menos x. Y del lado derecho me va a quedar xy por e a la k. Y de aquí pues ya es más fácil. Voy a mandar este término del lado izquierdo y esta x del lado derecho. Me va a quedar y menos xy e a la k. Y esto es igual a x. ¿Qué podemos hacer del lado izquierdo? Factorizar una y, ¿no? Si factorizo y, me queda 1 menos x e a la k. Que es igual a x. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y ya nada más entonces, lo que está entre paréntesis lo mando del lado derecho. Lo mando dividiendo porque pues está multiplicando. Y listo. Aquí está la respuesta, ¿no? De igual forma ustedes pueden decir que, por ejemplo, e a la k es, como es una constante, sigue siendo una constante, pues esto pueden llamarlo L, por ejemplo. Y entonces ya nada más modifican esta parte para que diga L. Igual no hay problema si la dejan así, no hay ningún inconveniente, sigue siendo correcto. Y así encontraremos la solución para la ecuación diferencial. Ustedes pueden probar si es cierto, ¿no? Que llegaron a una solución. De hecho, es lo padre de las ecuaciones diferenciales. Ustedes pueden probar que efectivamente están en lo correcto. Pues simplemente como lo hacíamos al principio, ¿no? Sustituimos este valor que encontramos dentro de la ecuación diferencial de ambos lados y pues tiene que darnos, bueno, sustituyendo en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues tiene que darnos lo mismo. Y pues sería todo para este problema, o sea, para este problema ya estaría terminado. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. ¿Le puedes poner, por favor, ahí donde son los valores de A y B? A y B, por acá. Ah, muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o preguntas? Todo bien, creo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Profe, ¿Sí? yo me perdí tantito cuando despejamos antes de hacer lo de las fracciones parciales. Ajá. Ahí, donde está la integral de u entre u por u menos 1. Ah, ok. De Antes, en ahí, ese despeje como que no. o sea, más o menos como por esta parte. Sí, cuando pasamos las u para un lado y las x para el otro. Ah, ok. Bueno, aquí la idea es que, bueno, el cambio de variable hasta ahí todo bien. Sí. Sí, ok. El cambio de variable que proponemos es con base en la homogeneidad de la función. O sea, realmente no es un cambio de variable que yo me haya sacado de la manga ni nada por el estilo, es por la definición de homogeneidad. Ya una vez que usted sustituye ese cambio de variable y la ecuación era homogénea, es seguro que la ecuación se va a convertir en una que sea separable. Entonces, como va a ser separable, lo que yo necesito es que de un lado de la igualdad me queden las u's, en este caso, y del otro lado me queden las x's. Entonces llegamos a una parte que es esta, le pongo un color verde, que es esta parte, donde teníamos, se fija, el diferencial de u de un lado, diferencial de x del otro. Entonces, Sí. lo único que yo busco aquí es que del lado izquierdo me queden las de u's, lo que dependa de u, y del lado derecho lo que dependa de x. Entonces, lo que hicimos del lado izquierdo fue que, si se fija, tenemos factor común aquí x y x cúbica y x cúbica. La factorizamos y nos queda u menos 1, que es esto de aquí. Y entonces ese término o ese binomio completo yo lo puedo pasar del otro lado, como está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Ok. No, esperen. No, pero lo mandamos al revés, ¿verdad? Sí, es lo que me estaba fijando, por Sí, eso sí, me sí. confundí. Ah, qué buen ojo, ya, sí es cierto. Está mal. Se cancela todo, muchachos. A ver. Qué buen ojo. Es cierto, está mal despejado. Espérenme. Bueno, siento desilusionarlos, pero todo está mal. Aquí, sí es cierto lo que dice Jazz.
aquí tenemos realmente, este lo podemos mandar del otro lado y esta u la podemos mandar del otro lado. Entonces nos quedaría la integral de u menos 1 sobre u por du, y del lado derecho me quedaría lo que nos había quedado, ¿no? Que era de x entre x. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí, todos de acuerdo. Bueno, discúlpenme, creo que se me fue. Bueno, era para que se acordaran de los fracciones parciales. Vamos a ver entonces. Todo esto de acá también va a estar mal. Bien. Esta es más fácil todavía, entonces nos acaba de quedar una cosa mucho más fácil. La podemos cambiar. Si ustedes se fijan, podemos hacer la división de la fracción de u menos 1 entre u. La podemos resolver para que me quede u entre u, me queda 1. Y menos 1 entre u me queda menos 1 entre u por du. Y del lado derecho me queda lo mismo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya no sé si decir que sí o que no. No, sí, está correcto. Después, pues la integral de la izquierda podemos partirlo en dos integrales. La integral de du, que es la integral de 1, menos la integral de 1 entre u. Y del lado derecho, pues les digo, queda lo mismo. Y ahora sí, la integral de 1 me queda, pues, u, ¿verdad? Menos logaritmo natural de u, más mi constante de integración c. Y esto es igual al logaritmo natural de x más mi constante de integración d. Y ahí está. Lo que hay que hacer ahora es despejar el valor de y, ¿no? Entonces regresamos a la variable x y y utilizando el cambio de variable que habíamos definido al principio. Entonces aquí yo lo puedo escribir como y entre x menos logaritmo natural de y entre x más c. Bien. Ahora sí, otra vez, ¿cómo se les ocurre despejar este y? Podemos separarlo el logaritmo por una propiedad y luego lo pasamos del otro lado. Bueno, sumamos de ambos lados y nos quedaríamos sin el logaritmo. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos cambiar por menos logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. Y tendríamos más c es igual a logaritmo natural de x más d. Sí, ¿verdad? Entonces, déjenme copiar esta expresión. ¿Ok? Profe, ¿usted se enoja si decimos lo pasamos multiplicando y lo pasamos restando? ¿O tenemos que ser buenos matemáticos y físicos y decir que sumamos y restamos de ambos lados? Lo pasamos multiplicando o lo pasamos dividiendo, no hay problema. Ah, ok, gracias. Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces, como decía Tony, aquí tenemos y entre x menos, nos va a quedar menos logaritmo natural de y más logaritmo natural de x, ya por el menos que tenemos en la parte de afuera del paréntesis, más c, esto es igual a logaritmo natural de x más d. Y como decía Tony, pues este logaritmo natural de x lo puedo cancelar con el que tengo acá del lado derecho. Y entonces vamos a ver cómo nos queda. Tenemos y entre x menos logaritmo natural de y. Y voy a mandar la constante del otro lado, la vamos a llamar k, que va a ser d menos c. Bien, ¿qué podemos hacer ahí? Multiplicar todo por x. ¿Ok?
Multiplicamos todo por x y nos va a quedar x multiplicando a y sobre x menos logaritmo natural de y igual a x por k. Nos va a quedar x por y entre x, nos queda y menos x logaritmo natural de y igual a x por k. ¿Qué más? Esta x del logaritmo natural se puede subir como una potencia del logaritmo. Lo podemos pasar al otro lado, sumando, factorizamos la x y también, ¿no? Pero tenemos que despejar y, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, despejar y. Yo decía porque, bueno, cuando tú subes la x, ya Sí, puedes aplicar el exponencial, separas las exponenciales y pues ya te quedaría y de un lado y el otro lado ya te quedaría los términos con x. está muy chida, ¿eh? O sea, esta está muy chida porque nos pone a pensar, ¿no? De que, sí se puede o no se puede. Pero, tristemente, siento desilusionarlos, pero no se va a poder, ¿sí? O sea, no hay forma en la que yo pueda despejar y específicamente. Entonces, lo único que podemos hacer es buscar una forma implícita que nos deje ver más fácil a lo que estamos llegando. Entonces, yo recomiendo aquí en este caso, pues podemos aventarnos aquí de una vez, como mencionaba su compañero, aplicáramos una exponencial, a lo mejor nos queda un poquito más sencillo de visualizarlo, pero les digo, ya no hay una forma así muy específica de hacerlo, de poderla despejar. Entonces voy a despejar y voy a mandar lo otro del lado derecho. De esta manera y pues voy a aplicar exponencial de ambos lados. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Me va a quedar e a la xk por e a la x logaritmo natural de y. ¿Sí? Bien. Del lado izquierdo nos quedaría e a la y. Después de resolver la parte de la derecha, pues vamos a ver, nos queda e a la xk. Esto lo podemos simplificar, como decía su compañero, la x la podemos subir como un exponente acá. Y entonces simplemente nos va a quedar el y elevado a la x. De esta forma. ¿Sale? Y entonces, esta es una forma un poquito más, no digo sencilla, pero sí a lo mejor un poquito más entendible. También lo que pudieran hacer ustedes es esta exponencial, mandarla del lado izquierdo y entonces les va a quedar y a la x, esto es igual a e a la y entre xk, ¿no? Porque al pasarlo dividiendo, los exponentes se restan, se restan, perdón. E a la y menos xk. Listo. ¿Y qué más se les ocurre hacer? ¿Qué más se les ocurre hacer ahí para simplificar? Yo digo que así está bien. Que así está bien. Sí, Bueno, ya. si de todas formas quisieran seguir resolviéndolo, se puede, pues se puede simplificar un poquito más. Para simplificarlos, tendría algo que ser así, miren, para que no quede la duda, porque luego la y a la x como que puede sacarlos un poquito de onda. X es un número, entonces lo puedo sacar como raíz xésima del lado derecho. Y entonces tendríamos algo así como que y va a ser igual a la raíz xésima de e a la y menos xk.
¿sí? Y cuando sacamos raíz xésima, ¿qué va a pasar? Pues raíz de e a la y menos x a la k. ¿Qué pasa cuando sacamos raíz? Acuérdense que los exponentes, ¿qué pasa con ellos? Se dividen. Se dividen. Entonces me va a quedar e a la y menos xk, todo entre x. Y eso pues es simplificable porque me va a quedar e a la y entre x. Y como tengo una resta, puedo multiplicarlo por e a la menos k. Y esta que acabamos de encontrar aquí es una constante, se sigue siendo un número. Entonces esto es lo mismo que a lo mejor una constante L multiplicada por E a la Y entre X. Y esta es otra forma. Que también es una forma implícita, porque si se fijan, tiene tanto X's como Y. No sé si alguien tenga alguna pregunta o dudas. Todo bien. David, usted que tenía una duda me dijo, no sé si más o menos quedó claro, no sé si le haga falta otra parte, no sé. No, más bien Daniel. Daniel, perdón. Pero Daniel. no se puede, siempre pasa, no se puede. No, más o menos ya quedó un poquito más claro. Solo es que no sabía cómo empezar a resolver, pero ya lo vi. Les puse Ok, una tarea, no, por nada. Les puse una tareita ahí en la plataforma. Está muy sencilla. Es aplicar justamente lo que estamos viendo en ecuaciones diferenciales y resolver por separación de variables. En algunos casos de los que se topen, pues no, digamos que no se van a poder separar con la ecuación que les está dando el problema, sino que van a tener que hacer este cambio de variable que proponemos. Pero para poder hacer ese cambio de variable, pues acuérdense que ustedes tienen que probar que la ecuación diferencial es homogénea. Porque si no lo prueban, pues entonces no, digamos que estarían aplicando las ciegas, ¿no? Esperando en Dios que sea homogénea la ecuación diferencial. Entonces, mejor probar que sea homogénea y luego ya después hacer el cambio de variable para convertirla en separable. Vienen incluidos unos ejemplos que están muy interesantes de un cambio de variable que se propone en la ecuación diferencial, pero que depende mucho de la parte de la derecha de la ecuación. O sea, por ejemplo, aquí tengo la diapositiva. Esas ecuaciones diferenciales son de esta forma, ¿sí? Son ecuaciones diferenciales que se les llama semi-homogéneas, ¿sí? Y son semi-homogéneas porque, como quien dice, son casi homogéneas, porque si ustedes tratan de probar su homogeneidad, les va a dar que tienen distintos órdenes. O sea, si ustedes prueban, van a ser distintos órdenes los que tengan. O bien, van a ser de orden 1, ambas, ¿sí? Entonces, lo que se propone aquí es un cambio de variable que nos ayude en lo siguiente. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un plano cartesiano, los dos términos que tienen ustedes del lado derecho, es decir, el término que está en la parte de arriba, que es esto realmente es una recta, ¿sí? Es una recta y la parte de abajo también es una recta, ¿sí? Y como las dos son una recta, ambas pasan pues por cierto punto en el plano cartesiano. De hecho, si yo las grafico, por ejemplo, a lo mejor una es esta. Esta es a lo mejor, vamos a llamarla recta L1. Y luego tengo la otra, que es esta recta de acá, por ejemplo, vamos a llamarla L2, ¿sí? Entonces, estas dos rectas se cortan en un cierto punto, se cortan en este punto de aquí, ¿sale? Entonces, el objetivo de ese cambio de variable del que les hablo es que en vez de que el origen esté en este lado, el origen yo necesito moverlo a donde se intersectan las ecuaciones. Entonces, lo que ustedes deberían encontrar ahí es el punto de intersección entre estas dos rectas. Encontrando ese punto de intersección, suponiendo que ustedes lo encuentran y llegan a la conclusión de que es vamos a ponerlo aquí arriba, llegan a la conclusión de que ese punto es no sé, el 3,4, por ejemplo, pues ustedes hacen un cambio de variable muy interesante. Ustedes van a decir que una variable X mayúscula
bueno, más bien la variable x minúscula es igual a una variable x más, en este caso, 3, ¿sí? ¿Por qué 3? Esta es una x mayúscula, ¿eh? ¿Por qué 3? Pues porque estamos movidos 3 espacios a la derecha, ¿sí? Este sería el primer cambio de variable. Y el segundo cambio de variable sería para la variable y, que sería una variable y mayúscula, por ejemplo, más 4. Y este sería el otro cambio de variable que tendríamos. ¿Por qué? Pues porque la distancia de este lado es 4. ¿Sí? Y de esta forma estaríamos moviendo nuestro origen, en vez de estar de este lado, estaría en donde se intersectan las rectas. Y entonces, pues para cada uno de estos dos, encontraríamos su diferencial. La derivada de x con respecto a x mayúscula y la derivada de y con respecto a y mayúscula. ¿Sí? Para encontrar sus diferenciales. Y de igual forma como lo hicimos, sustituyen estos cambios de variables y sus respectivos diferenciales los sustituirían en su ecuación diferencial y llegarían a una nueva solución utilizando esas dos nuevas variables. Pero no se preocupen, ahorita más tardecito les subo un video para que les quede muy claro de qué es lo que estoy hablando, porque a lo mejor es un poco complicado así como que atraparlo con esta pequeñísima explicación. Entonces, ahorita más al ratito les voy a subir el video para que lo chequen. Y serían esos ejercicios los que habrá que resolver. Si tienen preguntas, pues ya saben que me pueden preguntar. Profe, ¿vienen de estos en la tarea entonces? Sí, estos de las rectas, sí vienen. Gracias. Se las puse para mañana, pero la voy a mover un día más. La voy a mover al jueves. Para que tengan más chance de ver el video y todo eso. Oye, Isaac, y por ejemplo, ahí, ¿cómo se hace? O lo que vas a explicar ahorita en el video. Sí, pues bueno, vamos a ver si tengo aquí el ejercicio para más o menos irle moviendo lo que les decía. Por ejemplo, ¿sí? Miren, ese es un ejemplo que se puede resolver de esta manera, ¿sale? Y lo pueden resolver de esa manera porque no se puede resolver por separación de variables directo. Igual que en el ejemplo anterior, si yo trato de hacerlo por separación, no voy a poder, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo mi ecuación diferencial. La parte de arriba es y más 1. Voy a decir que y más 1 es igual a 0, ¿sí? Y entonces y vale menos 1. Ahí está mi primera recta. De la segunda tengo x más 2y. Esto es igual a 0, ¿sí? Y me queda entonces que y vale menos x, todo entre 2, ¿sale? Entonces, como ya tengo estas dos ecuaciones, puedo graficarlas. Entonces, como puedo graficarlas, la primera es muy sencilla porque la primera es simplemente menos 1. O sea, aquí en menos 1, una recta, ¿sí? Y la otra, pues, es una que tiene pendiente negativa, entonces, y que pasa por el origen, entonces sería algo como, por ejemplo, así, ¿no? Bueno, se me hace que está un poco, sería más o menos así. Entonces, esa sería mi segunda recta. Lo que yo estoy buscando es este punto, el punto de la intersección entre ambas, porque necesito mover mi origen, que es lo necesito mover a este punto de acá. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar esa intersección? Pues igualamos las ecuaciones, ¿sí? Las igualamos y para igualarlas, pues muy fácil, menos 1 es igual a menos x entre 2, ¿sale? ¿Cuánto vale x? Pues x vale 2. Quiere decir que la distancia de aquí hasta aquí es 2. ¿Cuánto vale la distancia de aquí para acá? Uno. Sería 1, ¿verdad? Déjenme ver. 2. 2.
me da -1, ¿no? Pero, sí, pues es -1. Y es igual a -2 entre 2, que esto es -1, ¿sí? Y entonces me queda -1. Quiere decir que el punto de intersección de las dos rectas es el 2, -1. Entonces yo voy a hacer un cambio de variable muy interesante. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a convertir de una vez para que no lo tengan que ver al rato. Voy a integrar de ambos lados mi ecuación diferencial para llevarla a su forma diferencial. Entonces me va a quedar la integral de dy en dx. Esto es igual a la integral de y más 1 entre x más 2y de x. Del lado izquierdo me va a quedar simplemente la integral de dy. Y del lado derecho me va a quedar y más 1 entre, bueno, x más 2y de x. Entonces, como yo nada más quiero su forma diferencial, voy a deshacerme de las integrales. Y este término que tengo en el denominador lo voy a mandar multiplicando. Me va a quedar x más 2y por dy. Esto es igual a y más 1, todo multiplicando a dx. ¿Sí? Y nos queda esta ecuación, que es una ecuación diferencial, en su forma diferencial. Entonces, lo que hay que hacer aquí es proponer un cambio de variable, basándonos en el punto de intersección de las dos rectas. Entonces, el cambio de variable que propondríamos sería de la siguiente manera. Para x. Para x sería, vamos a llamar una x mayúscula más el punto es 2, menos 1, que sería más 2. ¿Sí? Y para y sería una nueva variable y mayúscula menos 1. Listo. Y entonces ya tenemos dos nuevas variables, x y y mayúsculas. Entonces, como ya las tenemos definidas, ya podemos sustituirlas dentro de nuestra ecuación diferencial, que es la que definimos aquí en la parte de arriba. ¿Sale? Entonces voy a encontrar los diferenciales. Dx es igual a derivada de x mayúscula es de x mayúscula. ¿Sí? Y derivada de 2, pues me queda 0. Y derivada de y me queda derivada de y mayúscula. Menos 1 su derivada de 0. Entonces me quedan estos dos diferenciales. Los sustituimos. Me va a quedar, en la ecuación de arriba, me va a quedar x, que es x mayúscula más 2. Más 2 por y, que sería 2 por y mayúscula, menos 1 por dy. Esto es igual a y más 1, que sería y menos 1 más 1 por dx, que sería, bueno, ya sería un dx mayúscula, porque ya estamos en términos de unas dos nuevas variables. Dx y también lo de la izquierda. Dy. Y listo, resolvemos. Me quedaría x mayúscula más 2 más 2y menos 2 por dy. Y luego esto es igual a y por dx. Dx. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuánto nos queda. Del lado izquierdo, se fijan, se van a cancelar ahí. X, los dos se van a cancelar. Y me va a quedar más 2y. Todo esto por dy.
Y esto es igual a y por dx. Ok. La idea es ahora dejar de un lado las y's y de un lado las x's. ¿Cómo se les ocurre que podamos hacer eso? ¿Creen que se pueda o no se puede? Yo digo que no se puede, ¿Por qué? porque no, bueno, intentándolo, por ejemplo, si pasamos restando el y de x hacia el otro lado y Sí. igualando a cero, Ok. pues el paréntesis ocupa todo el argumento, entonces no podemos separarlo por ahí. Y luego, si lo dividimos, Sí. sería dividir x entre y, luego te quedaría x entre y más 2, pero seguiría siendo parte de ese argumento. ¿O no? Exactamente. Entonces, a lo que yo quería que ustedes lleguen es que, bueno, hasta este punto, nuestro cambio de variable, perdón, todavía no ha surtido efecto, o sea, todavía no nos deja separarlas en la ecuación diferencial. Por suerte, pues ustedes saben que podemos hacer otro cambio de variable. Que ustedes digan, bueno, el otro cambio de variable que yo propongo es el que vimos en el ejemplo anterior. Decir que lo que sería y mayúscula va a ser igual a una función u multiplicando a mi variable x, que sería ux. Y entonces el diferencial de y mayúscula vendría a ser, como lo definíamos hace ratito, ¿no? Sería la primera, que es u, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y esto sería el otro dato que necesitamos para resolverlo. Entonces, sustituimos estos cambios de variable en mi ecuación diferencial. Me va a quedar x más 2 veces y, que sería más 2 veces ux, por dy, que sería todo lo que encontramos, que era u de x más x de u. Esto es igual a y, que sería ux por dx. ¿Sí? Entonces, ya nada más sería cuestión de resolver la parte de la izquierda, justamente como le hicimos ahorita. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar ux de x, el primer término, ¿sí? El segundo nos quedaría más x cuadrado de u. Y luego más 2 veces u cuadrado x de x. Y por último, más 2 veces ux cuadrado de u. Y todo esto es igual a ux de x. ¿Sale? Y listo. ¿Cómo lo hacemos para resolverlo? Pues dejamos de un lado todos los diferenciales de u y del otro lado los diferenciales de x. Voy a mandar este término del lado derecho y si se fijan me lo va a cancelar este con este. Y vamos a ver cómo nos queda pasando este término del lado derecho. Pues pasándolo del lado derecho nos queda x cuadrado más 2 veces ux cuadrado por du. Y del otro lado voy a tener menos 2 veces u cuadrado x de x. Y aquí ya va a ser separable. ¿Por qué va a ser separable? Porque si se fijan, en los términos de la derecha, de la izquierda, yo puedo factorizar x cuadrado y me va a quedar nada más en términos de u. Y esta u la puedo mandar del otro lado dividiendo. Entonces aquí ya es separable. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces,
tenemos, para que no se me confundan, tenemos tenemos 3 clases de problemas hasta aquí. Tenemos un problema de separación de variables directo, donde ustedes dan la ecuación diferencial y de volada pueden hacer la división, la separación en 2 integrales distintas. Esa es la forma más sencilla en que se lo pueden topar. Pueden toparse otro caso donde las ecuaciones no sean separables, la ecuación diferencial no sea separable. Sin embargo, si ustedes demuestran que es homogénea, pueden hacer un cambio de variable y llevarla a que sea separable. O pueden tener un caso como este, donde del lado derecho de la ecuación diferencial, ustedes tienen 2 rectas. Tienen una recta en el numerador, perdón, y una recta en el denominador. Y lo que hacemos es, primeramente, mover el origen, hacer un cambio de variable para que el origen esté en la intersección de estas rectas. Y una vez que encuentran eso, habrá que volver a hacer otro cambio de variable como el que hicimos aquí. ¿Para qué? Pues para que mi ecuación sea separable. En muy pocos casos que yo haya visto, con el primer cambio de variable es suficiente. O sea, ustedes tienen que aplicar 2 cambios de variable. Casi en todos los casos, cuando la ecuación de la parte de la derecha de la ecuación sean 2 rectas. Entonces son esos 3 tipos de problemas hasta ahorita. Y los 3 vienen ahí en su tarea. No sé si alguien tenga dudas o preguntas. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Salen? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahí voy. 2, 3, 2, 3. Bueno, échenles un ojito a los problemas. Si tienen dudas, ya saben que me pueden preguntar en cualquier momento y no hay ningún problema, ¿eh? O sea, podemos checarlo. Bueno, entonces los veo el jueves. Voy a subirles mañana un video. El video que les voy a subir el día de mañana es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Para que estén ahí pendientes. Sería la ecuación de Bernoulli. El jueves veríamos un ejemplo de ecuación de Bernoulli. Y el viernes pasaríamos a las ecuaciones diferenciales de orden superior, que para mí, a mi humilde opinión, son más fáciles todavía que estas. Pero bueno, será cuestión de checarlo. Lo que pasa es que hay muchos métodos para resolverlas. Entonces, eso es lo que lo hace complicado, el que hay muchos métodos. Pero realmente, pues son sencillas de resolver. Entonces, ¿no hay preguntas? No, está todo bien. Entonces los veo el jueves y mañana les subo la actividad. Les amplío el tiempo para la tarea de este tema. Se las amplío para el jueves. Ok, profe, gracias. Y el viernes, muchachos, para que lo tengan bien calendarizado, el viernes sería el primer quiz, ¿sí? El primer quiz traería todo lo que llegamos a ver hasta ecuación de primer grado, hasta lo que vamos a ver mañana. Oye, Isaac, ¿y el quiz es todo el día o va a ser una hora específica? El quiz va a ser durante todo el día. Les voy a poner una fecha límite. Lo abro en la mañana, como a mediodía, y tiene fecha límite hasta la noche. Bueno, está bien, gracias. ¿No lo puedes abrir más temprano? ¿Cómo a qué hora? Es que haz de cuenta que, pues bueno, mi novia cumple años, entonces tengo que ir a visitarla a Delicias y quería hacer el examen temprano para poder irme temprano. Pues igual, bueno, lo que me interesa es que que le agarren, que le entiendan, que lo sepan. Entonces, pues yo creo que le puedo abrir un poquito más temprano, no hay problema. Sí, porfa, te lo Sí, no agradezco. hay problema. Igual la idea, les digo, la idea de los quizzes es que pues ustedes vean el problema y sepan por dónde entrarle, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, profe. Sí, dígame, Jess. Última cosa. Entonces el quiz, ¿hasta qué tema sería? ¿Perdón? Hasta lo que vamos a ver mañana, la ecuación de Bernoulli. Hasta la ecuación de Bernoulli. Ok. Gracias. Sale, entonces los veo el jueves, ¿sale? Sale, gracias, Isaac.
Sale, Sale, nos vemos. profe. Nos vemos. Cuídense. Bueno, profe. Hasta luego. Nos vemos.